¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que sin duda alguna sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, sin maquillaje. Aquí estamos en este episodio y tengo el gusto de entrevistar a una amiga que admiro mucho, que respeto mucho, que he visto su trayectoria, que he visto también en ella una transformación. Y estoy segura, muy segura, que donde quiera que está es de mucha bendición. Es presidenta de la Alianza de Umibad, aquí del Valle de Toluca. Es pastora, es mamá de 5 hijos, es empresaria. Y todas esas cualidades la definen. Y el día de hoy la vamos a conocer un poquito más. Quisiera que la conozcas un poquito más. Y sobre todo, ¿sabes qué? Enfocarnos en algo que ella vivió y que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que te invito a que nos acompañes y que estés con nosotros en esta hermosa entrevista a la pastora Marina de Salgado. ¿Verdad, Marina? Sí, muchas gracias, pastora. Buenos días. Qué bendición esta mañana estar aquí con ustedes. Es un honor, ¿verdad? Y felicidades por el programa, felicidades por esta transmisión que yo también sé que va a ser de gran edificación y de gran bendición a la gente que la vea. Siempre te has caracterizado por ser una mujer, una amiga sonriente. Las veces que yo he estado contigo siempre, y te lo digo de todo corazón, siempre es una persona que busca soluciones. Siempre risueña, siempre contenta, siempre alegre, ¿verdad? A pesar de todos los cargos que mencioné y todo lo que la vida nos ha, aparte pues esposa, ¿verdad? Todo Sí, eso claro. nos ha hecho caminar, te ha hecho caminar con alegría, y eso es algo que admiro de ti, Mari, que a pesar de muchas cosas no has perdido esa alegría ni ese brillo en tus ojos. Y la verdad, si de alguien estoy orgullosa como amiga, es de ti, de ver tu fortaleza en todas las áreas. Donde quiera que te muevas, Mari, eres una mujer con mucha fuerza, y eso es algo digno de admirar en una mujer. Mari, ¿y dónde naces, Mari? Platícanos, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México. Mi papá es del estado de Michoacán y mi mami es del estado de México. Okay. Ellos se conocen en la Ciudad de México y ahí nacimos 3 hermanas. Tienes 3 hermanas. Sí, conmigo somos 3, 2 hermanas más. ¿Y qué te hizo irte a vivir a Villa Victoria? Ay, Dios. Bueno, yo creo que Dios nos llevó a Villa Victoria con un propósito, porque realmente toda la familia radica en la Ciudad de México. Entonces, un tiempo mi mami padeció asma. Y bueno, la recomendación del doctor era que saliera de la ciudad por el smog, por la contaminación, y que le era mejor salir a provincia. Entonces fue a raíz de ahí que nosotros nos movimos al municipio de Villa Victoria. Ok. Sí. Y ahí conoces a tu novio, que ahora es tu esposo. Ahí Wow. se conocen. Esa es una historia muy padre, porque realmente el Aristeo y yo tuvimos una amistad de 7 años. Wow, amistad. Sí. Y no éramos cristianos. Fue una amistad así, tal cual. Nos conocimos y Dios nos llevó en un proceso a los dos. A caminar, a conocer de Dios y conocernos tal y como éramos. Wow. Ay, qué bonito. Más de 7 años de amistad, qué bonito. 7 años. ¿Y de noviazgo? Bueno, ya de una relación formal, realmente le quiero confesar algo, que yo no quería ser su novia. No, porque realmente le tenía un gran aprecio y yo me encariñé mucho con él como amigos, o sea, como hermanos. Yo le tenía un afecto muy especial como hermanos. Yo no tengo hermanos varones. Entonces yo le decía a él que para mí él era mi hermano, era mi amigo,
porque nos conocíamos así éramos muy transparentes, no había nada de, pues, de apariencias o de quedar bien, no, éramos amigos Wow. incondicionales. Ajá. Y entonces, pues él no quería eso, ¿verdad? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Híjole, pues yo lo que pensaba era que, o sea, yo le decía, vamos a ser amigos siempre, pero yo ya vi que él tenía otra intención, ¿no? Y dije, híjole, y si él se buscara una novia, pues la novia no lo va a dejar juntarse conmigo, ¿no? Entonces, pues accedí, ¿verdad? También ya estaba creciendo en mí, haciendo en mí un sentimiento ya de pareja, de ya más allá, ¿no? Que yo no lo entendía y no, como que no quería llegar a eso porque casi siempre hay malas experiencias a veces en los noviazgos, ¿no? Entonces yo decía, no, yo a él no le quiero dejar de hablar nunca, Ay, yo quiero que sea mi amigo, pues ahora sí que para toda la vida y se me cumplió. Wow, qué bonito. Sí. Qué bonito. Para las chicas que nos están escuchando, pues tomen esto como un buen testimonio. Mari, después se casan, pero viene en ustedes el llamado pastoral. Sí, pues yo creo que Dios desde que nos miró, yo creo que desde que hubo esa sinceridad en nuestra amistad, fue un proceso de Dios en nuestra vida que siendo amigos conocimos del Señor. El Señor tomó nuestras vidas, nos pulió, porque, o sea, nos pulió para su propósito. Uh-huh. Y desde que éramos amigos, nosotros servíamos en la iglesia, en el ministerio de jóvenes, y dábamos, me da risa a veces con él lo platicamos porque ya ministrábamos matrimonios, familias, o sea, y yo así como que estos niños, o sea, cómo andan, pero Dios nos llevaba a ese servicio, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí empezamos con matrimonios, con jóvenes, y empezamos a servir. Siempre nuestra vida ha sido de servicio en la obra, en lo que Dios nos mande a hacer. Qué bueno, Marina. Y en el pastorado, bueno, antes de entrar en ese tema, que va a ser muy padre también que nos lo compartas, fíjate que te estuve investigando un poquito, ¿no? Y yo decía, bueno, algo chusco de Marina, ¿verdad? Algo en la vida. Dios. Y tu familia nada más me dijo, pregúntale a Marina qué pidió en Nuevo Vallarta. ¿Qué fue lo que pidió, no? En un buffet, creo, en un restaurante chino. ¿Qué fue lo que pediste? Bueno, yo escuché al joven en que nos daba las sugerencias del menú, de lo que ofrecía ahí en su restaurante, que había un platillo que se mencionaba, se llamaba algo de melaza, algo así. Uh-huh. Y ya entonces se nos empezó a explicar de cada platillo. Y ya, entonces me pregunta a mí, ¿y usted qué va a pedir? Y yo le dije, a mí deme algo que tenga melón, eso que dijo usted que tiene melón, ¿no? Y se empezó a reír, dice, es que no es melón, dice, se llama melaza, es un platillo oriental. Y yo así, ay, bueno, ese. Sí. Ay, y todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Y yo, bueno, pues, digo. ¿Uno qué vas a ver? ¿Verdad? No te preocupes, a todos nos pasa. ¿Verdad? A todos nos ha pasado alguna vez. Sí. Mari, entras al ministerio, tienen una iglesia hermosa. Tienen una iglesia hermosa, en verdad. Los que hemos estado en tu iglesia sabemos de los cambios que has tenido también dentro de la iglesia, de la excelencia con la que se mueven ustedes dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia, Mari, sucedió algo, pasó algo, ¿verdad? Bueno, no fue dentro, pero sí fue fuerita, ¿verdad? Que tuviste un percance, ya siendo pastora, ya estando ahí ministrando mujeres, ya estando ahí, pues bueno, pues dándole, ¿verdad? Con todo. Sí. Pasó algo, Mari, y quisiera que lo habláramos, que nuestra audiencia supiera también, ¿verdad? Que los pastores también vivimos o pasamos por ciertas situaciones en donde a lo mejor nuestras emociones de repente salen, ¿verdad? Pero también salen más la fe y salen cosas que a lo mejor no quisiéramos vivir,
pero que después de un tiempo dices, Señor, eso me sirvió para forjar esto en mi vida, ¿verdad? Y me refiero al secuestro que tuviste, Mari. Ahí en tu iglesia, con una de tus hijas, creo que fue la más grande, ¿verdad? Sí. Con la más grande, ¿eso cuánto fue? Hace como unos 6, 7 años. Ella tenía 8 años, 7 años, pastor. No, Tiene ¿cuánto 15. tiempo tiene del secuestro más o menos? 7 años. 7 años, ¿verdad? Sí. 7 años en donde, bueno, ahora quizás hay gente que no lo sabía, quizás hay gente que apenas se está enterando, pero vamos a tocar este tema porque se me hace bien interesante, se me hace que va a ser de bendición para muchas personas que han sido privadas de su libertad también en esta área. Y quisiera enfocarme en también cómo lo superaste, ¿verdad? ¿Cómo has venido superando en estos 7 años lo que viviste, Mari? Y quisiera que me platicaras cómo fue en un principio esta situación, cómo lo viviste. Híjole, pues es increíble. Algo que pasaba mucho en mi cabeza en el momento en que fue el secuestro, yo decía, a mí no me puede estar pasando esto. O sea, porque yo decía, híjole, creo que es algo que el ser humano no desea, ¿no? Ni lo deseamos para nosotros, ni lo deseamos para nadie, ¿verdad? Pero bueno, también entiendo que Dios tiene un propósito siempre, ¿verdad? Y que a veces es necesario que se vivan este tipo de situaciones para que su nombre, ¿verdad? Para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Lo vemos a través de la palabra que, pues, siervos de Dios vivieron situaciones difíciles, ¿no? Increíbles, o sea, que dijeran, pues, ¿cómo es posible que estén vivos si lo aventaron con los leones, ¿no? Si lo aventaron a un a un horno de fuego, ¿no? Y entonces dicen, pero está vivo, ¿no? Y yo meditaba en ese momento y lo sigo meditando hasta el día de hoy. Y digo, pues sí, el Señor nos avienta a veces al horno de fuego, pero no para lastimarnos, sino para cosas que Él tiene en su propósito y en su voluntad, ¿verdad? Pues sí, estando, como usted lo dice, estando en la iglesia, con una reunión de mujeres, estábamos ahí y terminando un discipulado y entran unos chicos. Yo iba en un vehículo y lo dejé estacionado afuera y llegan, preguntan de quién es ese vehículo, que porque le habían dado un golpe y nosotros no escuchamos nada y se me hizo muy raro. Yo la verdad me quedé ahí sentada tranquila porque dije, yo no puedo solucionar una situación así, necesito hablarle a mi esposo y que él venga. Y no me moví de ahí, me quedé ahí. Entonces yo le llamé a mi esposo que llegara a la iglesia para que me ayudara. Nunca me contestó él. Entonces estos chicos me dijeron, pues vamos a ver, señora. Me insistían mucho, pues vamos a ver el golpe para que usted vea qué hacemos. Y yo decía, pues bueno, vamos a ver, en lo que llega mi esposo. Entonces, yo estaba con mi pequeña, las hermanas empezaron a retirar, porque nada fue agresivo, nada fue así, fue una forma que lo hicieron ellos muy sutil, ¿no? Y salí a ver, entonces cuando yo salí a ver, iba mi hija conmigo, y una hermana de la iglesia que también ya se retiraba, ¿no? Entonces, yo salgo a ver y veo mi vehículo ahí estacionado sin ningún golpe y veo su vehículo de ellos a un lado y separado, o sea, ni siquiera, pues dije, a lo mejor están golpeados. Y observé y no vi nada y dije, caray, eso está muy raro. Y ya, entonces a mí, sabemos que Dios siempre nos prevé y nos avisa. Y en ese momento yo sentí como la presencia de Dios, pues me preparó. Porque sí fue algo muy difícil. Ya entonces en ese momento ya realmente me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, pues súbase, y me jalonearon y me jaloneaban a su vehículo
Y yo me resistía, la verdad, todavía me resistí, dije, no, o sea, es algo fuerte. Pero en eso mi hija empieza a ver todo eso y llora y la suben a ella al vehículo. Wow. Entonces yo ya no puse resistencia porque ya la tenían a ella, entonces dije, Señor, pues ayúdanos. Inmediatamente yo subiendo a ese vehículo, pues la verdad, no había quien nos pudiera ayudar. A la hermana que iba con nosotros le ponen también la pistola en la cabeza. Ella dice que ella sintió que se desmayaba. Sí, claro. Yo ya no la volteé a ver, yo quería que me quitaran a la niña o que alguien se sí. Pero nadie, o sea, no había nadie y estos chicos la suben y pues yo ya no puse resistencia, ¿no? Claro. Entonces desde ahí yo entendí que pues se venía algo fuerte. Ajá. Venía algo fuerte y en donde pues yo tenía que ser fuerte. Sí. ¿Verdad? O sea, no podía llorar. No era tiempo de llorar, no era tiempo de debilitarme, sino al contrario. Sí. Era tiempo de hacer fuerte. Y Dios me hizo fuerte, pastora. Wow. Qué fuerte, porque, mira, si nosotros, como pastores también que vivimos una amenaza por teléfono y por mensajes, te impacta y empiezan, bueno, en nuestro caso, pues ciertos temores, ciertas angustias, sabiendo que está Dios con nosotros, pero fue una llamada, o sea, fue un mensaje en donde entran temores fuertes, que si no te agarras de la mano de Dios en ese momento te descontrolas. Sí. Y quisiera preguntarte, Marina, ¿entraron sentimientos fuertes en ese momento? Sí, sí, muy fuertes. O sea, híjole, es una lucha interna de miedo. Ajá. Miedo. Inmediatamente viene a nuestra vida cuando una persona sufre un atentado así de violencia, porque ya nos están forzando, ¿no? Y a lo mejor no solo un secuestro, sino una agresión física, ¿no? Ya cuando alguien padecemos algo así, inmediatamente viene algo muy fuerte a nuestras vidas, viene un temor, viene mucho miedo, que en ese momento yo sé que Dios me ayudó a sobreponerme ante ese temor, pero viene algo en donde empieza como una debilidad, como pues ya no voy a salir de esto, ¿no? Pero ahí es donde yo creo y lo viví, que Dios tiene el control de todo. Sí. La verdad, aunque nosotros seamos débiles, porque humanamente es muy fuerte. Yo después de ese atentado, me hice estudios de salud y en todo estaba mal. No podía dormir, tuve alteraciones de salud física tremendas. O sea, en donde si yo no me atendía, pues yo creo que se iba a cortar eso el tiempo de mi vida. De verdad me lo dijo un doctor. Dice, señora, si usted no se hubiera atendido, pues yo creo que ya ni estuviera. Wow. Porque se alteró mi corazón, se alteró mi sistema nervioso. Wow. Muchísimo. Y aunque pues, yo no hice nada, ¿no? Pero hubo una alteración en el cuerpo. Pero yo creo algo que sobre todo ese temor que viene, porque es un ataque, sí físico, pero también espiritual. Sí, claro. La verdad es una lucha espiritual tremenda. Yo no podía rendirme porque iba mi hija. Exacto. No podía. Los jóvenes me decían, señora, no le vamos a hacer nada, nada más obedezca. Y yo, sí, joven. O sea, muy consciente, y Dios decía, Señor, dame esa paciencia, esa templanza, eso que necesito en este momento, para que estas personas no se alteren y no nos golpeen y no me... Porque uno le decía, eran 3 jóvenes, le decía al otro, ya, noquéala, ya, que quede inconsciente. Yo decía, Señor, no lo permitas, porque yo necesito estar con mi hija. Sí. Yo necesito verla, yo necesito ver que esté bien. Y pues sí, vino todo eso, vino ese miedo, vino esa debilidad, pero ante eso yo
no podía rendirme. Claro. Y sobre todo, pues creer las promesas de Dios, ¿no? Amén. Es un momento en donde en mi cabeza me decía, pues pide ayuda, pero ¿a quién? O sea, no hay nadie. Sí, no hay claro, nadie, o sí, sea, ni celular, y yo, nada. o sea, Marina, pues, no estás bien, o sea, ¿quién le pides ayuda? Ujú. Pero es donde Dios me decía, yo estoy aquí contigo. Qué hermoso. Yo estoy aquí contigo y van a salir de esto. Y en ese momento que ibas en la camioneta con tu hija, ¿cómo toma esto tu hija dentro de la camioneta? Pues una niña de 7 años, 8 años, no, fíjese que apenas platiqué con ella de esto, porque creo que yo lo viví de una forma y ella lo vivió de otra. Claro. Y le dije, a ver, quiero que me cuentes cómo estás. Y me dice, ¿cómo estoy de qué, mamá? Como que lo quiere evadir, ¿no? Pero esto es algo que yo le he pedido al Señor que nos dé sabiduría para que ella sea sana de esto, ¿no? Porque en ese momento en que hubo agresión física hacia mi vida, ella me dice que ella, y lloraba, así lloraba muy, muy, con mucho dolor. Dice, mamá, a mí lo que más me dolió es que te pusieran las pistolas en la cabeza. Yo sentía que te mataban. Y le duele mucho en su corazón. Y le dije, pero aquí estamos, mira. O sea, aquí estamos, ni pasó nada, y tú estás bien. Y me decía, sí, mamá, pero fue muy fuerte para mí. Entonces, cuando yo lo que hice fue siempre cubrirla y protegerla. La ponen, se sube el joven, la sube ella en medio, y yo de este lado, al otro lado, derecho, y yo la jalo inmediatamente, la jalo en el momento que yo estoy ahí, la jalo y la cubro en mi lado derecho. Wow. Y no la dejo que ni siquiera la tocaran, o sea, no. Ajá, claro. No, yo en todo momento yo le pedí al Señor que no la tocaran, o sea, que no la tocaran. Que llegó un momento, fíjese, tan crítico, y yo sé que mucha gente, yo creo que se ha encontrado en ese momento en donde a veces decimos, pues creo ya no soportar esto, pues mejor, Señor, recógenos, ¿no? Yo le pedí al Señor, le decía al Señor, tú me conoces, yo le decía a Dios, tú me conoces y sabes lo que yo soporto, pero yo no soportaría que le hicieran algo a mi hija. Claro. Yo le decía al Señor, mejor antes de eso, mejor recógenos. Wow. Y es bien fuerte decirlo, pastora, ahorita lo digo así. A mí para hablar de esto me costó, fue otro proceso. Ajá. No podía yo hablarlo. Era algo que todavía lastimaba mucho mi vida. Claro. Porque no entendía, ¿verdad? No entendía todavía lo que el Señor quería hacer en mi vida y en mi familia y en el ministerio y en la iglesia. Entonces, cuando ya lo entendí, un día orando al Señor, me dijo el Señor, tienes que hablar de mis maravillas. Tienes que hablar de lo que yo he hecho, porque yo te lo mostré y tú lo viviste, nadie te lo contó. Claro. Entonces, y yo creo que en ese momento, Mari, muchos lo vivimos y lo vimos, porque me acuerdo exactamente cuando sucedió esto, Pastor Aristeo comenta y dice, oren por mi esposa, porque acaba de ser secuestrada, ¿no? Entonces había una reunión de pastores, estaba ahí mi esposo, y se pusieron a orar, a guerrear, y Señor, trae confusión, y en el nombre de Jesús, bueno, casi una hora ahí guerreando, y como dices, no era el tiempo de llorar, era el tiempo de actuar y de arrebatar, amén. De arrebatar lo que era de nosotros en ese momento, ¿verdad? Y lo vimos algo sobrenatural, Mari. En verdad, por eso es que me atrevo a hacerte esta entrevista, porque en verdad, cuando ves la mano de Dios en todo su esplendor, que ahorita nos vas a comentar cómo saliste de esta situación. Sí, pastor. Y que yo vi y todos vimos cómo Dios fue el que realmente trajo confusión en ese momento. O sea, aquí nos damos cuenta del poder de la oración. Aquí nos damos cuenta que realmente cuando la gente se une a orar y en un mismo espíritu y se une a guerrear en un mismo espíritu,
realmente la mano de Dios en ese momento, wow, ¿no? Aparte tu oración y tu clamor que iba en la camioneta, ¿verdad? Sí. En donde, Señor, me imagino, protégenos, guárdanos, cúbrenos y reprendo. Y vimos la mano de Dios, Mari, pero quisiera que nos platicaras tú, porque todos nos alegramos ya después que casi al instante Sí. vino una confusión en sus vidas de ellos. Sí. ¿Verdad? Platícanos, Mari, ¿cómo sucedió eso? Pues ya en el trayecto, ya cuando nos subieron al vehículo y que el vehículo empezó a avanzar, la verdad yo creo, y así fue, que Dios me fue guiando en todo momento. Porque yo en mis propias fuerzas, pues creo que hubiera caído ahí desmayada, la verdad, de la pura impresión, ¿no? Sí, claro. Pero no, el Señor estaba ahí en todo momento. Entonces, yo decía, yo tengo que ver dónde voy. O sea, no perder el enfoque de dónde estoy, de dónde estamos, ¿no? La orientación. Sí, la orientación. Entonces, pues yo siempre estuve así como que ellos me decían, agáchese. Y ellos iban muy temerosos, muy nerviosos, porque fíjense algo que sucedió cuando inmediatamente nos subieron al vehículo. Yo, pues nombré al Señor, yo dije, Señor, en tus manos estamos. Pero yo creo que lo dije fuerte, yo creo que no lo dije pues así quedito, ¿no? Sino fue algo fuerte que yo expresé. Y ellos dijeron, dice, uy señora, su Dios, dice, pues quién sabe dónde esté, porque ahorita, olvídese. Y empezaron a hablar cosas, pues blasfemias, y yo la verdad en ese entonces yo dije, no, me enojé, o sea, dije, mi Dios es grande y es poderoso. Y yo sabía que detrás de sus vidas de estos jóvenes, pues, no eran ni ellos, ¿no? Claro. No eran ellos, o sea, entonces empecé yo, fue una guerra espiritual. Wow. Fue una guerra espiritual porque entendí que no eran ellos, entendí que el enemigo los utilizaba para hacer estas cosas, ¿no? Entonces yo empecé a declarar las promesas, la palabra, ¿verdad? Ellos me decían, señora, no llore, no le vamos a hacer nada. Y dije, sí, tú lo has dicho, no me van a hacer nada, porque Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Entonces, pues ya después de eso que le estaba comentando de que yo oraba al Señor y le decía al Señor, tú sabes hasta dónde aguanto, ¿no? Lo que yo pudiera soportar. Y si ya va a haber más, y yo no me voy a quejar contigo, sino nada más, pues mejor, pues recójanos mejor, que pues sí, o hagan lo que tengan que hacer, o no sé. Y y en ese momento el Señor me dijo, no, esto no es para muerte. Es para que mi nombre sea glorificado. Y a mí eso me dio así como que una esperanza, me levantó muchísimo porque vino a mí unas fuerzas diferentes y yo dije, bueno. Entonces en el trayecto de que ellos se brincaban los topes, la velocidad que iban y todo, a mí yo llevaba zapatos así de meter, así nada más, entonces me chispó un zapato. Y yo lo busqué. Cuando yo entendí esa parte, o sea, de que yo sabía que el Señor iba a hacer algo, ajá, yo busqué mi zapato, ¿no? Y dije, yo me lo tengo que poner porque vamos, yo veía, el Señor me mostraba como que corríamos. Dije, no, vamos a correr, vamos a salir de esto, no sé qué va a hacer el Señor. Y yo le decía a mi hija que orara. Dije, no te preocupes, no nos va a pasar nada. Wow. Y yo siempre se lo dije, siempre se lo declaré. Y ella temblaba, lloraba. Y le dije, tú sabes orar, hija. Clama al Señor. No llores. Dije, no llores. Clámale al Señor. Y ya encontré mi zapato, ¿no? Híjole. O sea, son cosas que yo recuerdo mucho porque, o sea, lo hice, ¿no? Y encontré mi zapato y en ese momento ellos empezaron a hablar por teléfono. Ajá. Y no había señal. Se fue la señal. Sí, nadie les contestaba. Entonces yo dije, estás obrando, Señor. Estás obrando. No sabían dónde estaban. Uh-huh. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde y dónde nos vamos a ver? Porque ya tenían todo un plan, fíjese. Cuando hay un acontecimiento así, lo que usted mencionaba, la gente empieza, ellos tienen un plan supuestamente muy bien hecho, ¿no?
a nosotros nos estaban vigilando desde hace 3 meses. Wow. Entonces ellos sabían a dónde llegábamos, todo, o sea, tenían un plan perfecto. El enemigo piensa, ¿no?, que tiene todo perfectamente planeado, pero se olvida que tenemos un Dios poderoso. Así es. Que puede derribar cualquier plan, cualquier obra de maldad. Uh-huh. Y entonces empezaron a llamarse porque se quedaron de ver. Como nos vieron que nos subieron a ese vehículo, lo que ellos hacen es trasladarse a otro. Uh-huh. Entonces, nos iban a cambiar de vehículo. Y yo decía, Señor, que no nos encuentren, que no los encuentren, o sea, y sí, empezaron a confundirse, como lo mencionaba usted. Wow. Realmente empezó a pasar eso y ya no sabían dónde estaban, nadie les contestaba el teléfono, no había señal y empezaron ellos como a disgustarse y ponerse muy nerviosos. Ajá. Mucho. Y yo dije, Señor, está empezando a obrar. Wow. Está empezando a hacer lo que él me había mostrado en visión, ¿no? Ajá. Y sí, efectivamente no sabían dónde estaban, yo sí sabía. Uh-huh. Siempre supe, gracias a Dios, Dios me dio esa cordura, que yo no sé, o sea, cómo en ese momento yo me levantaba de momento y veía, estamos en tal lugar. Uh-huh. Y y ellos empezaron a ponerse muy nerviosos, muy nerviosos. Y entonces es donde dije, ay, Señor, prepáranos para lo que viene. Ajá. Yo no sabía lo que venía. Pero así era, prepáranos, no sé qué va a pasar. Porque pues ya nos tenían ahí en ese vehículo. 3 jóvenes armados, o sea, pues ya era de que pues ya era todo un logro, ¿no? Uh-huh. Su objetivo, pero no. El Señor empezó a obrar y en ese momento pasan unas patrullas. Yo las veo porque pasan con las torretas. Lo que me comentan las hermanas de la iglesia que en el momento en que nos llevaron, pasaron, en minutos pasaron patrullas y las pararon. Y les dijeron, se llevaron a una señora con su hija en tal vehículo. Entonces empezaron ya la policía a empezar a radear toda esa zona con su equipo, con la policía, y empezaron a salir. Wow. A salir a checar las diferentes salidas. Entonces, pues ya llegamos a un lugar donde hay una pista, una entrada a una pista, y hay una caseta, y ahí había 2 policías parados. Yo los vi y dije, no, ahorita no sé qué va a pasar. La verdad sí, Dios me puso a interceder por ellos, porque estaban parados. Dije, no, ahorita los van a matar. Sí. O sea, ellos ya llevaban un plan, ya. Claro. Se pasan, se brincan la pluma, la rompen, y entonces los policías balean la camioneta, las llantas y todo, o sea. Ajá. Y ellos empiezan a balear a los policías. O sea, fue una cosa que yo nada más agarré a la niña así, claro. la envolví, y nos fuimos hasta hasta el piso de la camioneta. Ajá. O sea, yo no sé si es hasta abajo del asiento, no sé qué pasó en eso. Y entonces ese fue ya otro proceso porque pues dije, híjole, si estos chicos no nos mataron, pues aquí vamos a... Sí. Y a pedirle al Señor, guárdanos, cúbrenos. Cúbrenos. Y yo recuerdo mucho la palabra que el Señor me llevó en ese momento, que la viví. Uh-huh. Siempre pues leemos la palabra y la estudiamos, la escudriñamos, ¿verdad? Y qué bonito, dice aquí, ¿no? Pero cuando lo vivimos, híjole, en el momento yo me acuerdo mucho del Salmo 91, uh-huh. ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces cuando yo meditaba esto, yo decía, Señor, tu sombra, estamos bajo tu sombra. Uh-huh. En ese momento de esa balacera fue algo que, no fue un estruendo tremendo. Sí. Cuando estuvimos en la fiscalía, después de todo ese proceso, nos llevaron a reconocer el vehículo. Yo no sabía, o sea, no podía creer. Cuando vimos ese vehículo, yo vi a mi esposo que así se puso triste. Y si no puede ser que ustedes hayan estado en ese vehículo, porque estaba
deshecho a balazos. No me digas. Sí, deshecho a balazos. No tenía ni un vidrio, Wow. ni un vidrio, Wow. ni un vidrio. No tenía unos hoyos atravesados así, de lado a lado. Wow. Las llantas deshechas. Yo cuando lo vi dije, Señor, tú eres grande. Claro. De verdad, esa palabra de Wow. que estamos bajo la sombra del Altísimo, Sí. o sea, estuvimos nosotros bajo esa sombra, mi Wow. hija y yo, y pues ni un rasguño, pastora, Wow. nada, gracias a Dios, pero sí fue otro proceso. Claro. Ese- Y en el momento de la balacera, ¿ahí qué pasó, Mari? Pues en ese momento, los balazos, la policía, desgajó las llantas y ya no Ajá. pudo avanzar esa camioneta. Ajá. Entonces estos chicos se bajaron, dejaron la camioneta ahí en un lugar, en el camino, y se bajaron y se fueron. No. Sí. Se fueron, se echaron a correr. Yo pensé que los habían matado. Realmente yo ya no visualicé nada, no podía Claro. ni levantar la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, yo nomás escuchaba que decían, vámonos de aquí, vámonos. Y se bajaron como pudieron y se echaron a correr así como en las milpas. Entonces yo me quedé con la niña ahí, el Señor ahí me detuvo, fíjense, yo no me desesperé de que ya vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque yo dije, si balearon la camioneta, si vienen detrás, porque pues quieren agarrar a estos jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces yo no me levanté con la niña porque dije, no, el Señor me mantuvo ahí quieta, fíjese, Ujú. todavía en ese momento yo dije, y me esperé a no escuchar ya nada. O sea, dije que no escuchen ningún ruido, ni aún de ellos, porque si yo creo que ellos pensaron que estábamos muertas. Sí, Ujú. Sí. nos dejaron abandonadas ahí. Sí, sí, sí. Le dije, mi niña, no te muevas, no te muevas. Y y esperé un tiempo y ya me levanté, me incorporé, o sea, ya no escuchaba nada. Y volteé hacia atrás o hacia enfrente, donde se habían ido. Ellos ya se veían lejos. Iban corriendo, lejísimos, como si los siguiera un ejército. Pero no iba nadie. No iba nadie. Nadie, atrás de ni ellos. siquiera los policías nos siguieron. Nada. Ellos, creo que un policía salió herido y su compañero lo que hizo fue llevarlo Wow. al doctor. Wow. Ajá. Ahí es en donde haces realidad la oración, el poder del Señor, confúndelos. Confúndelos, por favor, el poder de la oración ahí, ¿verdad? Sí, pastora. Salieron confundidos. Salieron confundidos. Corriendo, ¿no? Como si un ejército, ¿no? Un ejército los siguiera y realmente no había nadie. Wow, No había nadie. Gloria a Dios. Sí, pastor. Gloria a Dios. Gloria Sí, a Dios. sí, ya me levanté con mi hija, la verdad sí le dije, la revisé. Sí. Me revisé yo porque salimos así solas. Pero me decía el Señor, no, yo quiero que la honra, o sea, quiero que mires esto, lo observes bien, Sí. que no hay nadie más que yo. Wow. O sea, no hay nadie, ni la policía, o sea, que sí nos ayudó en su momento, pero no estuvo en ese momento en que salimos de ese vehículo. Nada más quiero que veas que yo he estado con ustedes Wow. y que nunca las voy a dejar. Esas promesas que hay en la palabra, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo creí, lo declaré, Señor, tú estás con nosotros. Wow. Momentos difíciles, sí, Sí, claro. pero creyendo que Él estaba con nosotros. Abrí la puerta como pude, porque no se podía ni abrir, y bajé a mi hija y no, yo quería postrarme, yo era una cosa gloriosa, la verdad. Ajá. Sentimos una liberación, una libertad en donde solo Dios, Sí, claro. no había nadie. Y luego de ahí, ¿cómo le hiciste para llegar a...? Bueno, entonces ya yo como venía escuchando su banda o sus cómplices andaban por ahí, yo dije, no, o sea, el Señor me daba yo no sé, una inteligencia, híjole, una cordura, la verdad, y entonces yo recordaba eso y yo decía, no, estábamos sobre una pista, Ajá. entonces había ahí protección, brinqué a mi hija de la protección y dije, nos tenemos que ir de aquí. Pero antes de eso pasa un carro y le pedimos ayuda, era una señora con su hijo.
Y le pedí ayuda, la paré y le Ajá. digo, lléveme a mi casa, por favor. Mire, acaba de pasar esto. Y se me quedó viendo, subió el vidrio y se arrancó. Y No. dije, Señor, o sea, No. entiendo, ¿no? Es que, pues sí, yo creo pensado, no sé, le dio como miedo, yo creo, dijo, a lo mejor me quiere asaltar, a lo mejor... Y ya después, más adelante, ella vio la camioneta, ¿no? Entonces dijo, sí es cierto, ¿no? Ajá. Y yo dije, ay, bueno, ya le dije, hija, no, vente, vámonos. Y ya la niña la brinqué de la protección, me brinqué yo y caminamos. Pero como siempre estuve al cuidado de dónde estábamos, Ajá. sabía perfectamente dónde estábamos, entonces caminé hacia la carretera y había un joven parado ahí y le dije, chico, no, un taxi por aquí o algo, un transporte, y me dice, señora, pasan cada 2 horas. Y yo dije, pues caminando, pero es que caminando no podemos caminar por aquí porque están las otras personas. Claro. Entonces dije, no, señor, ¿qué hacemos? Y seguí caminando abajo de un puente y encontramos a unas personas que estaban reparando la carretera y me acerqué a ellos y les pedí ayuda. No me creían, porque pues yo seguía con esa fuerza. Yo no lloraba, no me temblaba la voz o de miedo ni de nada. Era una fortaleza de Dios tan... Yo quería, la verdad, llegar a mi casa con mi familia. Yo quería proteger a mi hija. Yo quería que hasta verla a salvo, o sea, hasta que realmente estuviéramos a salvo, ¿no? Y llegué y les conté y se me quedaban viendo. Pero dicen, señor, es que usted no le pasó eso. Le dije, sí, pero voltearon a ver a la niña y dijeron, sí, sí le pasó eso, mira a la niña cómo está. Y ellos nos ayudaron, me prestaron su teléfono, le hablé a mi esposo, más bien, no a él, sino a mi cuñada, porque mi esposo ya no contestó llamadas por seguridad, yo creo. Claro. Y ya hablé con la familia, les dije que nos fueran a recoger a dónde y todo. Y ya, entonces el señor me dijo, mire señora, meta a la niña en la camioneta donde traemos nuestra herramienta. Ajá. Y esta mi chamarra, tápela, dice. Porque la vio muy mal. Y dije, sí. Y mi hija, pues no quería, estaba, no, sí, no. claro, no. Pero fíjese, algo que recuerdo que cuando ya la brinqué de momentos después de que ya salimos de ese vehículo, ella dijo algo que yo creo que no se le va a olvidar toda su vida, porque lo vivió. Ella dijo, mamá, la oración tiene poder. Wow. Pero lo dijo, o sea, con convicción, lo dijo creyéndolo así. Claro. Mamá, la oración. Y le dije, sí, hija, sí, claro. La oración es poderosa. Es que en ese momento vio la mano de Dios. Sí. En ese momento ella misma vio cómo Dios los defendió, ¿no? Wow. Y luego llegas, ¿quién llega por ti? No, pastora. Seguimos en el Salmo, no llega nadie, no llega mi familia, ya no, fíjese, yo seguía meditando ese salmo, siempre a mis hijos, yo creo que todos, vean los que conocemos del Evangelio, de la palabra de Dios, es un salmo que se los enseñamos a nuestros hijos, vamos a salir, nosotros lo recitamos y lo creemos, ¿no? Y ese Salmo 91 yo seguía, ¿me entiende? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Viví cada etapa. Ajá. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿no? Viví esa etapa, nos libró, salimos después de esa balacera, decía un comandante, dice, cuando vio todo eso, dice, señora, su Dios es grande. Wow. Porque vieron todo, o sea, ellos llegaron ahí y vieron el vehículo y vieron todo y dijeron, su Dios es grande, Señor. Wow. Entonces, porque nos libró de la muerte. Sí. Si no eran estas personas, pues eran esa balacera. Sí, claro. Pero el Señor nos libró de la muerte. Ay, qué hermoso. Y así, ¿no? Cada parte. Entonces, ya que resguardamos a la niña en esa camioneta y yo me estuve ahí sentada, los señores se pusieron muy nerviosos, yo los observaba. Yo ya finalmente me volví, o sea, ya no perdía detalle de nada. Claro. Dije, estas personas, pues yo ya confié en ellos. Dije, Señor, yo no sé ni quiénes son, pero pues ya confié en ellos y si tú nos tienes aquí es porque ellos nos van a cuidar y ya, ¿no?
pero observaba todo y entonces empecé a ver que llegó la militar. Ajá. Porque ahí es como un puente, estábamos abajo del puente donde pasa la pista. Entonces, todo lo que sucedió fue arriba de la pista, pero yo bajé el puente y caminé, Okay. entonces yo estaba alejada, pero se miraba así, ¿no? Y empecé a ver la militar, la federal, la estatal, torretas, camionetas. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa allá arriba, no? O sea, yo todavía no entendía, dije, Dios, ¿y ahora qué pasa, no? Los municipales corriendo como hormiguitas donde quiera. Entonces este señor le habló a un municipal. Claro. Dice, ¿qué buscan? Y le decía que aquí estábamos. Nos buscaban a nosotros. No. Dios movió, había helicópteros, pastor. Y yo dije, bueno, o sea, qué movimiento tan fuerte hay ahí arriba, Wow. policíacos, retenes. Por eso nuestra familia ya no, sí fue, pero ya no los dejaron pasar. Ah, mira. Porque acordonaron toda esa zona. Sí. Entonces hubo retenes y ya no dejaron pasar a nadie. Wow. Y llegó por nosotros la policía. Y ya nos trasladaron ellos. Pero yo veía todo eso y dije, ay, Señor, eres grande. Todo esto lo haces por nosotros, al cuidado de nosotros. Sí. Dice ese salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegan. Wow. Y nos llevó la misma policía, nos trasladó a la comandancia. Ajá. En donde ahí estaba pues ya mi esposo, mis suegros, mis papás, nuestros pastores también. Gente que yo creo se enteraron y llegaron, o sea, a vernos, veía un pastor, un amigo de nosotros de Valle de Bravo, que se trasladó, unos amigos de mi esposo de aquí de Toluca también se trasladaron, ahí estaban afuera, había mucha gente en la comandancia. Yo dije, ¿por qué hay toda esa gente ahí? O sea, ¿qué pasó? Señor, y mi esposo estaba allá ahí esperándonos, porque ya les habían avisado que ya nos llevaban. Y en ese momento que viste a Aristeo, que viste a tu esposo, ¿qué reacción hubo en tu corazón? Ay, pastora, pues yo cuando me prestaron ese teléfono para avisarle a mi familia, yo lo único que les decía, díganle a mi esposo que estoy bien. Que estoy bien. Que estoy bien, que no se preocupe, porque finalmente pues lo conozco mucho, ¿no? Claro. Nos conocemos como pareja y yo sabía que él estaba muy mal. Yo lo sentía. Pero yo lo que les decía a quien me contestó mi cuñada, dile a Ari que estoy bien y que él no venga. Porque también después lo que supimos fue que realmente a él era el que lo querían secuestrar. Sí, no a nosotros. No a mí ni a la niña, sino que, como dice, ¿no? Estaba a veces en el lugar equivocado, en el vehículo equivocado, en el momento equivocado. Porque el vehículo que yo traía ese día del secuestro era un vehículo que él usaba siempre, yo no lo usaba. No me digas. Entonces yo no lo usaba porque era para transportar material y estaba muy chiquito. Y pues como usted mencionaba que tenemos 5 hijos, entonces yo nunca cabía en ese vehículo con los niños, o sea, no cabían mis hijos. Yo siempre manejaba otro vehículo más amplio. Pero ese día, no sé, me llevé ese vehículo y lo estacioné afuera de la iglesia y yo creo pensaban que estaba él ahí. Wow. Porque la verdad el proceso era, o sea, todo esta situación de atentado era para él. Pero Dios no se equivoca, o sea, Dios sabe. Sí. Y cuando yo lo veo, Él me dice, perdóname por no cuidarte. Pero ¿qué cree que yo entendí algo? Le dije, no te preocupes, Dios nos cuidó. Porque Él hace promesas y Él las cumple. Wow. Y le dije, no, y yo creo que eso es algo que tenemos que entender, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Así es. Y el mejor cuidado, sí, la verdad. Wow. Y dice, perdóname porque no las cuidé. Y yo digo, no, Ari, o sea, no.
Dios nos cuidó y estamos bien, mira. Y ya abrazó a la niña. Wow, sí. qué hermoso. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Mari, ¿qué le dirías a la gente que pasó por algo similar a lo tuyo, que fue privada de su libertad? Quizás aún todavía no superen. Como tú dices, me costó trabajo superar. Sí. Después de eso vino un proceso de superar lo que se disparó, que fueron los nervios, que fue la tensión, que fue todo eso. Pues sí te disparan del cuerpo, el cuerpo reacciona a esas impresiones, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que a lo mejor todavía no lo supera? Wow, pues viene un proceso de sanidad. Fíjese que yo decía, pues yo los perdono, ¿no? Yo perdono a esa gente, pero viene la realidad. Hubo una afectación tremenda. Uh-huh. Yo decía, híjole, si esa gente supiera el daño que hace, yo creo que no lo haría, ¿no? Después ya, o sea, ya yo creo que dijo el Señor, a ver, ahora ya viene tu proceso, ¿no? Ya, uh-huh. Ahí ya es tu momento. Y ya viene en mi vida, ya viene ahora sí todas las secuelas de todo eso. Y después yo secuestré a mi familia un mes. Increíble, pero sí, lo hice. No los dejaba salir. Y no vayan, por favor. Y no salgan. Porque es un pavor. Uh-huh. Pero Dios, yo siempre he creído que la obra que el Señor comienza, Él la termina. Wow. Y es un proceso. Empezó el proceso de sanidad en mi vida. Y me decía el Señor, pues tienes que perdonar a esas personas. Sí, ya los perdoné. Y pues no es cierto. No los había perdonado. Ajá. Ay, gracias. Ajá. No los había perdonado porque yo veía a mi hija al atardecer. También ella tuvo un proceso. Yo veía a mi niña, se oscurecía y ella se arrinconaba y temblaba y lloraba. Y yo la abrazaba. Le decía, hija, estamos bien. Y orábamos, pero ella era difícil que lo asimilara, ¿no? Entonces, a mí eso me causaba mucha, pues sí, molestia. Yo decía, ¿por qué si nosotros no le hemos hecho daño a la gente? ¿Por qué si ni los conocemos? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué yo veía a mi hija así y me dolía mucho, ¿no? Y ya, el Señor me dijo, pues tienes que perdonar. Y yo, sí, ya los perdoné. No, tienes que perdonar. Y dije, Señor, pues enséñame cómo quieres que los perdone. O sea, y empieza ese proceso empezamos a orar. Le dije a mi esposo, ayúdame a orar. Y empezó. Y el Señor en ese momento, como que los saqué de mi vida, los perdoné, los solté. Y ya desde entonces, pues ya, o sea, fue diferente. Yo sentí como que si me arrancaran algo que yo tenía ya, que se estaba como un tumor, como algo en mi cuerpo que no era sano. Uh-huh. Porque yo comía, pero no disfrutaba la comida. Me recostaba, me quería dormir, pero no dormía. Mi esposo luego me decía, vamos a tal lado. Yo iba, pero no disfrutaba ver. O sea, era como que algo se había adherido a mi vida que no era sano. Entonces, cuando yo empecé a orar y a perdonar y a soltar, eso se fue de mi vida. Y ya empezó el cambio en mi vida. Empezó el Señor a ayudarme a sanar esa parte. Y realmente el poder del perdón. Sí, pastor. Ahí hay poder también. Sí, trae sanidad. Sí. El perdonar. Así es. Pero es un perdón que uno tiene que dar. Ajá, desde el corazón. Sí. Uh-huh. Y duele. Sí. Duele mucho, no sé por qué, es algo, eso que yo viví, híjole, fue algo que yo misma entendía, pero cuando yo perdoné y solté, empezó mi vida a cambiar otra vez, no a la normalidad. Yo no volví a ser la misma ni soy la misma que era antes.
No. ¿Por qué, Mari? ¿En qué sentido? Yo entiendo esto de parte de Dios, que el Señor nos muestra y vivimos estas situaciones no para volver a ser los mismos. Él quiere más de nosotros, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces Él nos quiere llevar a otro nivel, a su nivel de Él. Yo no sé qué quiere hacer el Señor. Me acuerdo, fíjese, después de ese acontecimiento, como a los 3, 4 meses, este, esa situación se dio mucho en el lugar donde vivimos y empezaron a haber secuestros Wow. y nos hablaban. Ajá. Oren por nosotros. Secuestraron a mi sobrino, así, ¿no? ¿Cómo le hicieron ustedes para que fuera liberada Marina? Wow. Yo oía. Y en ese momento que le hablaban a él y nos poníamos a orar, y eran liberados, pastora. No me digas. Sí, también de una forma, pero la gente empezó a creer. Wow. O sea, yo así, yo ya no quería saber nada de eso, así como que yo ya no me hablen de esto, pero era necesario. Sí, claro. Y algo que me quedó muy grabado en una llamada que le hicieron a mi esposo porque le puso altavoz, dice, ¿cómo le hicieron? Wow. Yo dije, pues Dios, que oren a Dios. Dice, por favor, díganos cómo le hicieron. Ajá. Y nosotros, pues todo lo hizo Dios. Y yo creo que es el clamor de mucha gente actualmente que desafortunadamente nuestro país ha vivido esta situación y es un gran porcentaje, ¿verdad? Sí. Yo creo que mucha gente al escuchar este testimonio, Mari, va a decir o sea, el saber cómo le hiciste, cómo Dios te defendió, cómo Dios se puso en la brecha y peleó por ti también, el poder de la oración, el poder de la fe, Sí, el decir, no es tiempo de llorar, es tiempo de clamar. claro. El decir, no es tiempo de quejarme, es tiempo de creer, Uh-huh. ¿verdad? Porque también el otro caso, que la gente pasa este proceso, pero dejó de creer. Dejó de creer porque dicen, si hubiera estado Dios no me hubiera pasado esto, ¿verdad? Sí. Y ahí tiene que sanar también su corazón. Claro. Tenemos que sanar nuestro corazón al ver esta realidad. Me llama mucho la atención el que tú hayas perdonado quien iba a herir a tu hija o iba a hacer algún daño, quien te iba a herir a ti, ¿verdad? Que todo lo que pasó. Yo escuché una frase que me impactó el día de ayer, la escuché, Mari, que decía, mi mejor venganza va a ser mi perdón. Bueno, Y yo dije, wow, sí. sí es cierto. Así, tal cual, ¿verdad? Claro. Entonces, y esta persona que yo escuchaba que decía esa frase decía, desafortunadamente muchas veces ese tipo de circunstancias fuertes te hacen, a veces caes en el pobrecito, en mendigar, en subestimarte a ti mismo. A mí me pasó, a ti porque no te pasó, no me entiendes porque no lo viviste. Pues sí, se dice fácil, pero no es fácil. Y todas esas cosas que al final de cuentas traen un poquito de amargura Sí. al corazón. Tú pudiste ser libre de todo eso, Mari. Sí. Enfrentaste, yo creo que el mayor miedo también fue salir a la normalidad. Sí. Manejar, llegar a la iglesia, Sí. ¿verdad? También. Porque eso me imagino que fue romper un miedo, ¿verdad? Es no me va a pasar ya nada. O es un estar segura de que hay ángeles alrededor de mi vida, ¿verdad? Sabiendo que tú me vas a defender, Señor, y que pues de aquí para adelante no volverá a suceder. ¿Cómo pasó eso, Mari? Fíjese que después de esa situación nos visitaban amigos pastores de la iglesia y me decía una amiga, me dice, estoy sorprendida porque yo pensé que después de esto ustedes se iban a ir de aquí. Sí. Iban a dejar todo y se iban a ir de aquí. Y yo creo que fue lo último que pasó en nuestra cabeza, ¿no? Yo, sí me costó trabajo regresar a la iglesia. Sí, a mi hija más. Fíjese, mi hija estaba en el ministerio de la danza. Estaba en el ministerio de la danza.
Entonces ella, para volver a danzar, pasaron meses. Ella no podía danzar porque ella sentía que alguien sí llegaba y la tomaba y se la llevaba, ¿no? O sea, ella siempre estaba vigilando la puerta. Wow. Ella siempre estaba pegada a mí. Entonces, yo veía eso y pues sí, no es fácil. Y escuchaba esta amiga que me decía, dice, yo pensé, Mari, que se iban a ir de aquí. Dice, pero aquí sigue. Y yo una vez platicando con mi esposo, él a lo mejor lo pensó, nunca me lo dijo. Pero pues sí, por seguridad, ¿no? Yo creo que también él también vivió otro proceso. Claro. Sí, yo cuando lo vi, yo le dije, ¿qué tienes? O sea, ¿qué pasó? O sea, en serio, yo estaba no, Dios me traía en su sentir, ¿no? Sí. O sea, en el control de Dios. Yo estaba en el control, o sea, yo veía todo lo que pasaba, ¿por qué están así? O sea, yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. La verdad, Dios como que me llevó a otra, me trasladó a otra realidad, a la realidad de Él. Wow. No a la realidad de lo que porque yo creo que si hubiera estado yo viviendo, yo creo que en el primer momento caigo. Sí. Uh-huh. Entonces cuando yo veo a toda la gente así como que digo, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así, no? Ya hasta después lo entendí perfectamente, ¿no? Pero, y viene la realidad de volver a la iglesia, es una lucha. Yo tomaba la manija de la puerta de la casa, ella empezaba mi lucha. No puedo salir, no puedo. Y me regresaba. Señor, pero tú ya hiciste la obra, estoy libre, tengo que creerte. Y ya, volví otra vez y me salía. Iba a la esquina y me regresaba. De verdad, sí, no es fácil. Wow. Yo le dije al Señor, dije, tú sabes que no puedo, pero ayúdanos. Sí. Y a todos, porque pues lo vivimos como familia, lo vivimos como iglesia. Yo pensé también otra cosa en la iglesia, dije, pues van a decir que ahí secuestran afuera de la iglesia, ya ni van a venir los hermanos. Ajá, sí. Ya va a venir gente, claro. Eso fue un miércoles, pastora, lo del atentado, el secuestro. El domingo me dice mi esposo, vas a tener que ir No, el sábado nos habla de la red que pertenecemos, nos habla nuestro apóstol, dicen, compártanos, por favor. Fuimos, compartimos, y el domingo me dice mi esposo, híjole, vas a tener que ir a la iglesia. Perdón, me decía, pero te están esperando esto. Wow. Y yo decía, Señor, pues ayúdame, sí. Porque ya era fuerte para mí, ya era difícil. Sí. Y fui a la iglesia, y cuando yo abrí mis ojos y veo, la iglesia estaba llena, pastora. Gloria a Dios. O sea, yo dije, ¿y ahora qué onda? O sea, ¿dónde llegó tanta gente? ¿Qué pasa aquí? Escuchar tu testimonio. O sea, claro. Querían ver. Sí, claro. Lejos de mí, yo sé que el Señor, yo solamente soy un instrumento. Uh-huh. Ellos querían escuchar lo que el Señor había hecho. Wow. De verdad. Y yo dije, no, pues yo no me puedo callar. Claro. Y lo compartimos y veía la iglesia. Y de ahí Dios trajo un crecimiento a la iglesia. Wow. Mira, o sea, todo obró para bien. Sí, gracias, sí. Sí, yo esta parte le decía al Señor, sí, yo sé que tienes un propósito. Que la gente te conozca, uh-huh. Crea en ti. A veces lo decimos, pero es muy diferente cuando lo vivimos. Así es. Y tremendo, y regresamos a la iglesia y seguía yo viviendo el Salmo 91 y culminándolo, y yo le decía al Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? En Él está puesta hasta el día de hoy toda nuestra confianza, pastora, toda. Wow, y yo quisiera que con esto se quedara nuestro público, sí. Que con esto se quedara la gente que ha estado siguiendo hasta ahorita la transmisión, de ver el poder de Dios. Amén. ¿Verdad?
de ver cómo Dios defiende, de ver cómo Dios en el momento de la aflicción, Él viene a nuestro encuentro. Sí. ¿Verdad, Mari? Sí. Y yo quisiera, mira, fíjate que me tomé el atrevimiento de preguntarle a tu esposo, ¿verdad? Sí. Le pregunté a tu esposo que me comentara qué virtud te define. Wow. Dios. Y mira, él me contestó que eres una mujer perseverante. Y sí es cierto. Sí es cierto. Una mujer que persevera. Una mujer que lucha, que se esfuerza. ¿Verdad? Una mujer que no se raja a la primera. Y tu testimonio, el cual me bendice mucho, Mari, es un testimonio de perseverancia. De perseverar en paz contigo misma. De perseverar en la fe. ¿Verdad? Sí. De perseverar en el llamado. Sí. ¿Verdad? De perseverar amando, perdonando como Dios perdona. ¿Verdad? Que decías, ¿cómo perdonar? ¿Cómo Dios nos perdonó un día a nosotros? Claro. Le pregunté a tus hijos. Wow. Le preguntamos a tus hijos algunas virtudes. ¿Cómo ellos te ven? Y ellos respondieron. Uno respondió dedicada. Otro respondió directa, que eres una mujer muy directa. Otra fuerte, ¿sí? Wow. Otra valiente, sí. Trabajadora y audaz. Y qué bonito ver que tus hijos vean en ti estas virtudes. Que tus hijos vean que eres fuerte. Y sí lo eres, María. Bueno, lo que pasaste y todo eso es de una mujer fuerte, de una mujer aguerrida que arrebató su bendición, arrebató su libertad y arrebató su milagro. Amén. Y qué bonito ver que tus hijos vean esas virtudes en ti, Mari. Y tu iglesia también. Pregunté, me di la tarea de preguntarle a alguien de tu iglesia, ¿verdad? Oye, tengo una virtud de cómo ven a su pastora. Ándale. Y mira, ella decía, vemos en ella el amor de Dios hacia los demás, ¿sí? Es una buena consejera y no escatima para la obra. Y yo veo en todas estas virtudes cómo eres una persona, primeramente, que se da. Siempre te has dado, Mari, para los demás. Yo lo he vivido, ¿verdad? Tengo el privilegio de conocerte ya algunos añitos. Sí. Y lo que yo puedo ver en ti definitivamente es todo esto también. Eres una guerrera. Para mí eres una buena amiga. Para las pastoras eres una persona leal, una persona confiable. Gracias. Pero todas esas virtudes que dice tu esposo, que dicen tus hijos y que dice tu iglesia, híjoles, Mari. Resume lo que es Mari. Resume tu trayectoria. Resume el trabajo, ¿verdad? Interno que hemos hecho en nosotros mismos y que la gente lo ve, ¿verdad? No son palabras y son acciones. Claro. Y yo te veo, Mari, en este testimonio que acabamos de pasar, te veo cómo Dios hace una transformación en tu vida. Sí. Sí. Del miedo, de inseguridad, que todo eso provocó, vienes a la libertad, ¿verdad? Vienes a volar nuevos aires, vienes a aires frescos por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios sobre tu vida. Y yo me atreví a traer este pequeño detalle para ti, Mari, porque así te veo. Wow. ¿Verdad? Así es como te vemos, así es como te ve tu esposo, tus hijos, como una hermosa mariposa, pero fuerte. O sea, la mariposa siempre va a sufrir un proceso y una transformación. Claro. Pero algo que admiro mucho de la mariposa es la fuerza que tiene en sus alas. Claro. Porque ella vuela. O sea, aunque la ves frágil, hay vientos, hay fuertes vientos. Simplemente la mariposa monarca, ¿verdad? Todos los vientos que tiene que enfrentar para llegar a su destino.
Y así es como te veo, Mari. Como esa mariposa Gracias. con las alas fuertes para seguir adelante, para seguir Claro. emprendiendo un propósito que tienes en esta vida, para seguir emprendiendo un llamado que tienes para esta vida, pero sobre todo para seguir poniendo a Dios en alto Amén. hacia las generaciones que vienen y tratas de transmitirle a la gente. Ten, Mari, Ay, gracias. Gracias, pastora. Tratarle de transmitir a la gente a través de este mensaje que tenemos un Dios poderoso, Amén. que tenemos un Dios fiel, Ujú. que Él viene a nuestro encuentro cuando más lo necesitamos, que Él tiene memoria de nuestras ofrendas y que Él siempre abrirá su buen tesoro, tesoro del cielo, para confortar nuestras almas. Sí. Te agradezco mucho esta entrevista, Mari, que sé que va a ser de mucha bendición. Agradezco mucho tu tiempo. Agradezco mucho la valentía que tuviste para volver a recordar ciertas cosas que ya no quieres recordar, pero sabes, es bueno testificar Claro. del poder de Dios, Sí. ¿sí? Y con esto nos despedimos, querida audiencia. Estoy segura que va a ser de mucha bendición. Estoy segura que habrá un amigo, que habrá alguien que tú le puedas compartir este mensaje en donde hay esperanza, hay victoria, en el nombre de Jesús. Me despido, este programa Sin Maquillaje se despide. Nos vemos el próximo capítulo. Bye.